tiene su Biblia conmigo, diga conmigo así, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice, Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice Tengo lo que dice que puedo tengo. hacer Puedo lo que hacer dice lo que que dice puedo puedo hacer. hacer. Hoy recibiré la palabra palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más será igual. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si supieras. Si tú supieras, el título es si supieras lo que Dios va a hacer, si tú supieras lo que Dios va a hacer, ¿cómo? ¿Hace frío? Si tú supieras lo que Dios va a hacer, si tú supieras lo que Dios va a hacer, amén. A veces no sabemos lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer cosas grandes. Mientras nosotros nos mantengamos en el Señor, honremos a Dios, estemos en el Señor, sirvamos a Dios, porque Dios va a hacer cosas maravillosas, va a hacer cosas nuevas, va a cumplir sus propósitos, nos va a ayudar, vamos a salir del problema, vamos a salir de la dificultad. Si tú supieras lo que Dios va a hacer, hay cosas, incluso hay errores que hemos cometido, pero nosotros le pedimos perdón a Dios. Él sabe nuestro corazón y Dios cambia. Si supieras lo que Dios va a hacer, si contamos años atrasados atrás, no es lo mismo que ahora, y sé que en el futuro, años más, no va a ser lo mismo que ahora. En el futuro va a estar aquí, va a estar repleto de gente, entonces no va a ser lo mismo. Si supieras lo que Dios va a hacer, solamente que todos nosotros pasamos por un proceso, pasamos por un desierto, pasamos por una soledad, pero si supieras lo que Dios va a hacer, amén. Por eso que si supieras lo que Dios va a hacer, solamente le adoraríamos, le bendeciríamos. Vamos a buscar en Jonás. En Jonás está después de sacar. Lo tiene listo. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos... Amén. Ahí hasta el 4. Y ahora lea el 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Ahora lea el capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Son 3 versículos muy importantes. Amén. El Señor primero que nada manda a Jonás a predicar a Nínive, ¿ya? Y como los llamados de Dios son irrevocables, amén. Cuando Dios te llama, te llama. Pero ¿saben qué? Este jovencito Jonás dice que no obedeció a Dios y tomó una barca y se fue a Tarsis, incluso pagó su pasaje, porque Nínive no tenía que pagar su pasaje, pero sí, cuando fue a Tarsis tuvo que pagar su pasaje y se subió a la nave. Pero Dios permitió que hubiera una gran tormenta en el mar, entonces que parece que la nave se partía, ¿cierto? Se partía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios permitió esa tormenta. Amén. Pero este mensaje es: si supieras lo que Dios va a hacer, aún en nuestra desobediencia, porque los llamados de Dios son irrevocables, aún en la desobediencia, Dios va a cumplir su propósito. O sea, si Dios te llamó, Dios va a salir con la suya. Si supieras lo que Dios va a hacer, es hermoso saber esas cosas. Y sabe que la Biblia dice así, que la tormenta era tan grande que dice que, y Jonás, ¿sabes lo que hizo? Jonás se subió a la barca esa y se fue al fondo a dormir más encima, a dormir, a descansar, a dormir.
pero estaba en desobediencia porque Dios lo había llamado a predicar a Nínive. Y él se fue a dormir, el perla se fue a dormir, pero dice la palabra de Dios que allí vino esa tormenta. Entonces los marineros empezaron a echar suerte uno con otro, quién era el culpable. Incluso el capitán de la nave fue a donde estaba Jonás y le dice: levántate, dormilón, ¿qué haces ahí? Clama a tu Dios, porque cada uno tenía su Dios. Entonces, pero allí echaron suerte a ver sobre quién caía la suerte o la mala suerte, que el que estaba haciendo la mala suerte, la suerte por causa de por qué había ese viento. Entonces la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué es lo que está pasando. Y Jonás le contó que Dios lo había mandado a predicar a Nínive, que estaba en desobediencia. Entonces Jonás le dijo: bueno, hagamos una cosa, échenme al mar y todo se va a aquietar. O sea, más quería morir, más encima que allá, échenme al mar. Creyó que era esa la solución. Pero la Biblia dice que los marineros trabajaron para llevar la nave a tierra, pero no consiguieron. Era tan grande el viento, la tormenta que había, que no consiguieron. Entonces dice que oraron a Dios y le dijeron: Dios, perdónanos porque vamos a echar a este hombre al mar, que esa sangre no caiga sobre nosotros, Señor, porque oraron a Jehová, Dios, no conociéndolo, porque cada uno tenía sus dioses, pero oraron a Dios. Y dice la palabra de Dios que lo echaron al mar, y en el momento que lo echaron al mar, el mar se aquietó, tranquilo, se aquietó. Entonces, pero Dios, si supieras, esta palabra es si supiera. A veces uno cree que, por ejemplo, Dios lo mandó a Nínive, ¿cierto? Él desobedeció, pero aún así vino una tormenta, ¿cierto? Para que entendiera Jonás, pero aún así lo echó en el mar. Y si supieras que Dios tenía ya preparado un pez muy grande, la Biblia dice que tenía un pez muy grande, tiene que haber sido muy grande para que se tragara a un hombre. Se lo tragó, no lo masticó, no lo mordió. Tú sabes que esos peces tienen cualquier diente, ¿cierto? Por arriba y abajo, una mordedura nomás lo rompe los huesos, pero dice que lo tragó a Jonás, ¿ah? Y estaba dentro del vientre del pez 3 días, 3 noches, y clamó al Señor. Entonces la Biblia dice que, por eso que siempre Dios tiene propósito, por eso que esta palabra dice: si supieras lo que Dios va a hacer. O sea, si supieras, Dios, Él tenía el destino de que lo echaran al mar y muriera ahí, pero Dios tenía preparado un pez. Si supieras que Dios ya tenía un pez. Entonces, después de clamar 3 días, 3 noches, estar ahí, entonces el Señor mandó al pez, lo mandó. Si supieras, si supiéramos nosotros que los peces escuchan la voz de Dios, si supiéramos que los animales, que las aves, que todo escuchan la voz de Dios, escuchan la voz. A veces creemos que no escuchan la voz de Dios, pero sí escuchan la voz de Dios. Incluso a veces los animales son más obedientes. ¿Sabe que escuchó? Dios mandó al pez para que vomitara a Jonás. Y lo vomitó en tierra, no lo vomitó en el agua, lo vomitó en tierra. Entonces ahí Jonás se fue a predicar a Nínive, por supuesto, fue a predicar, y cuando predicó la palabra, dice que todos temieron, todos le creyeron, y hasta el rey dijo: no coma ningún animal, ninguna bestia, ni nosotros nada, vamos a ayunar, vamos a estar en silicio, vamos a arrepentirnos a Dios, a ver si Dios se arrepiente de mandarnos, de destruir esta ciudad. Y Dios salvó toda esa ciudad porque todos se arrepintieron. Ya después lo que sigue a continuación después es otra cosa, pero sabe que todo ese pueblo fue sanado porque Dios sabía, Dios conocía el corazón. Había pecado en ese pueblo, sí había pecado, pero ellos le creyeron a la palabra de Jonás porque era la palabra de Dios. Entonces Dios, si supieras lo que Dios va a hacer. A veces creemos que ya no le hacemos caso a Dios, nos vamos para otro lado, pero si supieras que Dios tiene algo, cierto, tiene una tormentita por ahí para presionarte, y si supieras: no, me voy
voy al mar, me voy a tirar al mar, dejo esto, voy a tirarme al mar para morir. Pero si supieras que Dios tiene un pez y a veces estamos en el fondo del pez, y si supieras que Dios va a hacer un milagro y manda al pez y el pez vomita en tierra. A veces estamos en problemas, estamos en dificultad y a veces en desobediencia, pero si supieras como Dios es un Dios misericordioso, porque también recuerde que Jonás no dijo dentro del pez, porque a veces cuando la gente está ya en lo último, ya Jonás estaba dentro del pez, ¿cierto? 3 días, 3 noches. No creo que, como se dice por allí, que no hay ningún ateo que cuando está en la aflicción, cuando está en la última, cuando está muriendo, no hay ateo que quiere aferrarse a algo, quiere aferrarse a Dios. Entonces Jonás clamó a Dios y Dios lo escuchó. Si supieras como Dios es un Dios de misericordia, ¿ven? Y qué lindo es eso, porque si supieras lo mejor que Dios tiene, te llevará a cumplir su propósito. ¿Ven? Vamos a buscar el Salmo 139, versículo 8. Salmo 139. ¿Ya? Amén. Léalo. 139. ¿Cuánto? Salmo 139, versículo 8. Si subieres a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Si subiera a los cielos, ¿ve? Jonás quería esconderse de la presencia de Dios, quería meterse al fondo del mar. Allí estaba Dios, allí estaba haciendo un milagro. Si subieran a los cielos, allí está Él. ¿Dónde nos podemos esconder de Él? En ningún lado, porque Dios es Dios, amén. Pero vamos bueno, ya leímos Jonás capítulo 3, versículo 3, cuando Dios cumplió su propósito, amén. Jonás 3:3. Jonás capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Amén, amén. Entonces cumplió el propósito. Si supieras cómo Dios te va a hacer cumplir el propósito. A veces uno cree que no, pero sí. Claro, por supuesto Jonás estaba arrepentido, pero Dios cumplió su propósito. Dios lo cumplió. Si supieras que Dios es tan grande, tan maravilloso, y fue y obedeció. Amén. Vamos a leer en Juan 4:7, el libro de Juan 4:7, el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 7, versículo 7. Ya. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues, amén. Ahora, Juan, ahí mismo, 4, versículo 10. dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, si supieras quién soy yo. Ahora Juan, ahí mismo 4, 16, 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Sí, 17, 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Y Juan 4, 26. 26. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Aquí hay muchas cosas importantes. Primero, dice que el Señor fue a la ciudad de Samaria, estaba cansado, los discípulos fueron a comprar comida y él podía haber hecho de las piedras, haber hecho comida, pero él quiso que fueran a comprar porque había un propósito. Y viene la mujer, la Biblia habla que más o menos es a la sexta hora, pongámosla a las 6 de la tarde. ¿Por qué ella no salió temprano? Porque se supone que las mujeres salen temprano para hacer la comida, para todo, ¿cierto? Porque esta mujer estaba avergonzada de su vida. Tal vez todos la juzgaban, tal vez todos le indicaban con el dedo y le decían, no, que esta mujer mirando con uno, ahora con otro, ahora está con otro, sí, ahora con otro y ahora con otro.
Entonces seguramente había una vergüenza en ella, pero si supiera ella que Dios iba a quitar esa vergüenza. Por eso que cuando se encontró con Jesús, se encontró justo a esa hora. Entonces el Señor le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me hablas conmigo que soy samaritana y me pides agua? Y entonces el Señor ahí le dice, si supieras que yo tengo el agua viva, pero ¿de dónde tienes para sacarla? Porque este pozo era de Jacob y nosotros adoramos y ya, todo es el cuento que le contó ella. Entonces le dijo el Señor, si supieras que yo soy el Mesías, sabe que Dios le reveló todo. Entonces le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, porque ella tenía sed en su interior. Ella tenía sed, por eso que buscaba un marido, otro marido, porque cuando le dijo ella, Señor, dame, el Señor le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces, bien has dicho, claro, porque ella tenía una sed, tal vez no era amada, tal vez era solo usada o utilizada, no era amada, no se sentía amada, no se sentía con un marido amado, o tal vez de la infancia no fue amada. Entonces no podemos juzgar, no sabemos qué le pasaba a ella, pero la verdad que el Señor le dijo, si supieras que el que bebe de esta agua, le estaba hablando de él, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, no tendrá que andar buscando hombres para que la quieran, porque el amor de Dios dice que ha sido derramado sobre nuestras vidas. El amor de Dios es ágape y lo llena todo. Si supieras cómo Dios te va a llenar ese vacío de tu corazón, si supieras, dice, por eso le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces la mujer le cuenta al Señor y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta y porque tú me dijiste, me descubriste todo, pero esperamos al Mesías, le dijo. Entonces el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. El Señor a primera mujer que se le revela quién es el Mesías, a la primera mujer, a la samaritana, que era como una ley que había, que un judío no podía hablar con un samaritano, ni menos un hombre con una mujer, no podía, era así la ley, no se podía, la ley mosaica, no se podía hablar, pero el Señor le dijo, si supieras quién habla contigo, yo soy el que te habla, yo soy el que voy a sanar, yo soy el que voy a quitar tu vergüenza, yo soy el que voy a llenar tu corazón, yo soy el que voy a curar tu corazón, si supieras que yo soy aquel que no te estoy juzgando, que no te estoy criticando, que no estoy sacando tu pasado, sino que te estoy curando, y esa agua es mi palabra, es mi agua que te cura. ¿Cuánta gente necesita ser curado de su pasado? ¿Cuánta gente? Por eso que ella salía a cierta hora. ¿Por qué no salía cuando salían todas las mujeres? Porque había una vergüenza dentro de ella, pero Dios iba a sanar eso, iba a sanar ese corazón. Si supieras cómo Dios es un Dios de misericordia, amén. Si supieras cómo Dios va sanando ese corazón, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en... ¿Dónde íbamos? San Juan. Sí, ya leímos todo. Amén. Vamos a leer en Génesis 16:4. Génesis 16, capítulo 16, versículo 4. Ya, dice. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Y Génesis 21:5. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Amén. Eso es. Y Génesis 30 ya ahí estamos en otro. Hasta ahí. De ahí vamos al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué pasaba? Que Dios cometió un error, sí, Sarita trató de
de ayudar al Señor y le dijo, tengo una esclava. Bueno, como han pasado años ya, desde que vinieron a Canaán, se fueron a Canaán, ya habían pasado 10 años, ya Abraham tenía 85 años, 85 cuando nació Ismael, porque Sarita le dijo, mira, no tengo hijo, entonces mira, allégate a mi sierva y yo voy a tener ese hijo, pero después se dio cuenta que la miraba con desprecio. Pero si supieras que Dios tenía un propósito, amén. Entonces, como Sarai, en ese tiempo se llamaba Sarai, la hostigaba, porque la otra se puso chúcara también, y se puso altanera, no se puso humilde, y se fue, pues embarazada se fue, y entonces dice que se le aparece el ángel y le dice, Agar, ¿de dónde vienes? De tu ama Sarai, vuélvete a ella y ponte sumisa, pero yo haré de ti una gran nación, y ese hijo, esa nación será contra todos y todos contra ellos. Tú sabes lo que es Irak, Irán, todos ellos son Ismael. Bueno, los musulmanes, todo ello, pero de ahí salió todo ello. Dios tendrá un plan, porque no los podemos maldecir, porque igual son de Abraham, pero Dios tiene un plan con ellos, Dios tiene un plan. Por eso, si supieras que Dios tiene un plan, entonces ella se vuelve a donde su ama hasta que nace Ismael, pero luego después a los 100 años ya tenía Sarita 90 cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, porque a pesar del error, si supieras que Dios arregló ese error, y entonces fue el único hijo, pero dice que los israelitas son más que la arena del mar, más que las estrellas, y aunque Hitler trató de matar a los judíos, ¿cuántos? 6 millones de judíos, algo así, sin contar los niños, porque no se contaban los niños ni las mujeres, se contaban los puros hombres. En la antigüedad siempre se cuentan los hombres, y entonces mató no sé cuánta gente. Aún así Israel es grande, es poderoso, y aún así, cuando venimos a Jesucristo, tenemos el linaje israelita, porque tenemos el ADN de él. Si supieras cómo Dios hace las cosas, a pesar de que hubo un error, sí, tal vez se arrepintieron, sí, seguro que se arrepintieron, seguro que cometieron un error y Dios lo sabe, pero si supieras que de ese error Dios hizo que naciera Isaac después, amén. Dios es un Dios de misericordia. Vamos a leer ahí en Génesis 37:3. Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén, eso. Y ahora Génesis 37 también, 7:11. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén, hasta el 11. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y los 11 estrellas se inclinaban a mí. Y los tomó y contó a su padre y a su hermano, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu padre y tu hermano y los postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a leer en Génesis 37:23. Amén. Génesis 37:23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Amén. Y también Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. Y Génesis 41:42.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Amén. 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 Túnica de colores es temporal. Manto real es eterno. Túnica de colores es temporal. Manto real del cielo es eterno. Yo les voy a decir acá lo que pasó, que claro, Jacob amaba a su hijo José porque era de su amada, el primogénito, ¿cierto? El primogénito, después fue Benjamín. Entonces, claro, le hizo una túnica de colores y lo mandaba a espiar a sus hermanos. Le decía, anda a ver si están trabajando, si están cuidando las ovejas o no las están cuidando. Y fue él a ver a las ovejas y iba con la túnica de colores. Pero antes de eso, él contaba sus sueños porque tuvo sueños, tendría revelaciones de sueños. Hay gente que no le cree a las revelaciones y contaba que él tenía un manojo, ¿cierto? Y el manojo de él estaba paradito y todos los manojos de ellos, de los hermanos, se inclinaban ante él. Después también soñó otro sueño y los hermanos estaban enojados. Soñó otro sueño que la luna, las estrellas, que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y entonces allí estaban los hermanos, envidioso, enojón, y le decía, ¿qué tú vayas a hacer? Si tú vayas a ser mayor que nosotros, nos vas a mandar, vas a ser rey, vas a tener autoridad sobre nosotros, y lo odiaban. Entonces un día que Jacob lo manda a ver a sus hermanos, ¿cierto? Y dice que se encuentra con un personaje, con un caballero, no sé si sería un ángel, algunos dicen que un ángel, y le dice José, ¿has visto a mi hermano? Le dice, ¿has visto dónde? No, ellos se fueron a adoptar, se fueron a otra ciudad. Entonces él le dijo, ya, y se fue a buscarlo, y allá estaban los otros comiéndose con las ovejas, pero siempre vagando, digamos. Entonces, por eso, cuando lo vieron de lejos, dijo, allá viene el soñador, dijo, matémosle, vamos a ver qué pasa con los sueños. Entonces uno de ellos dijo, no lo matemos, porque es nuestro hermano, no podemos matarlo, es nuestra sangre, es nuestra familia, hijo de nuestro padre. Entonces otro Judá dijo, metámoslos en el pozo. Entonces lo metieron en el pozo, o sea, también Rubén quería que lo metieran en el pozo, pero Rubén le dio la idea de meterlo en el pozo para después sacarlo y llevarlo a su padre de vuelta. Pero allí después Rubén se fue a otro lado, no sé a dónde se fue en ese momento, y Judá tuvo la idea, dijo, vendámoslo mejor. Pasaron los ismaelitas, dijo, vendámoslo mejor, vendámoslo, y lo vendieron por 20 monedas de plata. De oro, no sé, yo creo que de oro, no sé, pero dice que la Biblia que lo vendieron. Entonces se fue José a Egipto, y cuando ellos llegaron a su padre, dice que mataron un cabrito, mataron un animal, y con la misma túnica la llenaron de sangre, y dice que la llevaron de su padre, y le dijeron, reconoce esta túnica a ver si es de tu hijo, ¿no? Entonces Jacob la vio, y Jacob, después de haber sufrido tanto, ¿cierto? Sufrió para tener sus hijos, y la vio y dijo, mi hijo, una mala bestia lo devoró. Y entonces lloraba por él, lloró días por él, y dijo, enlutado voy a estar para toda mi vida hasta morir por mi hijo, porque lo amaba. Entonces lo vinieron a consolar sus hermanos, y ella no quiso consuelo de ellos, y así estuvo harto tiempo, porque imagínense, José tendría ¿cuánto? 17 años, pongámosle 17 años. De ahí se lo llevaron a los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar, y Potifar, ¿cierto? Dice que cuando él llegó a la casa de Potifar, José se encargaba de todo y lo hacía progresar. A Potifar lo hacía progresar en todo lo que tenía, y fue rico Potifar por causa de José, porque la bendición de Dios estaba en José. Entonces José había llegado. Por eso dice la bendición, dice que te alcanzará. José tenía la bendición de Dios, llevaba la bendición de Dios, pero dice que la mujer
quiso acostarse con José, y como José no quiso, dice que la mujer un día que estaban solos le dijo: duerme conmigo, acuéstate conmigo, tengamos relaciones, y él dijo no, y ella tomó de su ropa y salió José y le dejó la ropa ahí. Muchos dicen que se acostó, que sacó su ropa. Mentira, yo creo que no, porque José tenía principios, tenía la base de la palabra de Dios, y sabía que no podía tomar esa mujer, además que a lo mejor era mucho mayor la mujer. Entonces no creo. Entonces, ¿por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre él, y dice la Biblia que la mujer lo injurió, que dijo que él quería acostarse con ella, y hasta que llegó el amo y le dijo las mismas palabras, y que ella gritó porque era un abusivo y todo, y lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel dice que hasta Dios estaba con él en la cárcel, y tanto así dice que progresaba todo lo que hacía. Entonces el carcelero, el jefe de ahí, lo dejó encargado de todo, no tenía que preocuparse de nada, porque Dios estaba con José. Por eso, si supieras cómo Dios cambia las cosas adversas por cosas buenas, si supieras, esta palabra es si supieras. A veces estamos en problemas, en dificultades, pero si supieras lo que Dios va a hacer. Y dice que de ahí llega el copero, el panadero, y los dos tienen un sueño. Bueno, el copero, su sueño se cumplió, que es restaurado y vuelve a servir la copa del rey. Y los coperos, recuerden que tenían que tomar ellos primero el vino, porque si tenía veneno morían los coperos. Entonces allí, y el panadero fue muerto, él le cortaron la cabeza por cosas malas que ellos hicieron. Y así pasaron 2 años más, y hasta que Faraón tuvo el sueño, y dice que soñó que venían unas espigas bien gorditas y otras bien flacas, y las flacas se devoraban a las gordas, 7 espigas. Después soñaba con vacas bien gordas, y venían unas bien flacas, y las flacas se devoraban a las gordas. Y él despertó y mandó a todos sus adivinos, a todos que le interpretaran el sueño. No había nadie, y ahí se acuerda el copero y le dice: yo me acuerdo cuando estuve en la cárcel, y un hebreo me dijo el sueño, los dijo los dos, y los 2 sueños se cumplieron. Y mandaron a llamar a José, lo mandaron a llamar, y allí lo bañaron, ¿cierto? Lo afeitaron, le cambiaron ropa, porque nadie se presentaba ante el rey así nomás, todo sudado, todo hediondo, todo cochino. No, fíjese que hasta Daniel lo tuvieron, ¿cuánto? 3 años para que, a Sadrach, Mesach y Abednego, a Estel la tuvieron 1 año. Fíjese que allí lo tuvieron que, y como tenía prisa Faraón por la interpretación del sueño, a él lo afeitaron, lo bañaron, lo perfumaron, le cambiaron la ropa, todas las cosas. Y entonces ahí Faraón le cuenta y le dice: los sueños que tuve de las espigas, de los 7 espigas gordas, 7 espigas flacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, cómo se devoraban los débiles a los robustas. Entonces José le dice: esos son 7 años de abundancia que va a venir. Entonces le dice: yo sé que tú interpretas sueños. Y José, ¿sabe lo que dijo? No soy yo, sino Dios que va a dar la interpretación a su majestad. Es Dios. Siempre honró a Dios. Fíjate que nunca dijo: soy yo el apóstol, soy yo el que hago todo. No, él dijo: Dios va a dar la interpretación. Entonces le dio la interpretación. Entonces le dijo: se ponga a un hombre sabio, y que quite la parte, que le dé la quinta parte, que hagan granero mientras haya los 7 años de abundancia, para que no haya escasez los 7 años, los 7 años de hambre que van a venir. Entonces Faraón le dijo: ¿quién mejor que tú? ¿Qué mejor que tú? Y le puso un anillo de oro, le puso un collar. Escuche bien, el collar no era un collarcito, una cosita chiquitita, finita, eran los collares, una cosa grande, no era un collar chiquitito, una cosa, eran collares grandes de oro. El anillo son gruesos de oro, que significa autoridad. El collar le puso, ¿y sabe lo que hizo? Lo vistió. Aquí está, si supiera,
Los hermanos le quitaron la túnica de colores que le dio el papá, porque la túnica de colores es temporal, pasó, pero si supieras que Dios le tenía un manto real, porque el faraón lo vistió con un manto real, le puso collar, le puso anillo, le puso un manto de autoridad. Entonces fue cambiado la túnica de colores. A veces uno se queda con la túnica de colores, pero si supiera, a veces Dios te la cambia, a veces cosas que pasan y te la van a cambiar o te la van a robar por envidia, te la van a quitar, te van a hacer cosas, pero Dios te tiene, si supiera como Dios te tiene un manto real que es eterno. Dios dice que Él nos ha vestido con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Esos mantos que tenemos nosotros son eternos, son eternos. Hay anillos de autoridad que tal vez no se ven, hay collares de oro que no se ven, pero eso es todo lo que Dios nos tiene. Como dice la Biblia, dice que la ciudad celestial, como dije el otro día, es lo que yo oí, pero no sé si es verdad, porque nadie ha ido al cielo y ha vuelto para poder decir, porque Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas. Pero dicen que la ciudad, según ellos, sacaron un cálculo, que la ciudad celestial son 4 veces más grande que la tierra. O sea, si la tierra es grande, la ciudad, pues yo creo que es mucho más grande, ¿saben? Yo creo que es mucho más grande, que abarca el sol, la luna, más grande que todo. Y todo eso está lleno de oro, lleno de oro. Dice que las calles son de oro, el mar de cristal, algo maravilloso. Entonces Dios cambió la túnica de colores, ¿cierto? No importa, los hermanos le quitaron por envidia la túnica, lo vendieron, no importa. Pero dice que Dios permitió que Faraón le diera un manto real, le puso anillo, le puso collar. Entonces le dijo, después de mí eres tú, nadie más levantará su mano, nadie hará nada si no es por tu autoridad. Y cuando vino el tiempo de la escasez, venían a Faraón para decirle que querían comida, y él les decía, vayan donde José les dirá lo que tienen que hacer. Entonces, cierto, hasta sus hermanos, su padre, después llegaron y se cumplieron los sueños. Bueno, ese otro tema, pero todo se cumplió como Dios, si supieras cómo Dios hace las cosas. Amén. Vamos a ver en Josué 2:1. Josué 2:1. Bendito sea el Señor. Josué, no jueces, sino Josué. Está antes de jueces. Josué 2, capítulo 2, versículo 1. Sí. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciendo, anda, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Amén. Ya, hasta ahí. Y vamos a leer en Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Y también Mateo 1:5-6. Cinco. Sí. Viendo la multitud. 6. No, Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. 6 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de lo que fue mujer de Urías. Amén, ahí nomás. Ya, primero vamos a ver
cuando Josué envía a 2 espías a Jericó antes de destruir las murallas de Jericó, y ellos se refugian donde esta mujer que era, según la Biblia, ramera, pero ella los esconde, dice que los esconde en su granero arriba, los esconde, y vienen todos los soldados a decir, entréganos a los hombres, y ella le dice, la verdad que estuvieron aquí unos hombres, pero no sé de dónde fueron. Claro, como ella era ramera, podía recibir a cualquiera, no sé de dónde sean, pero le dijo, salieron, vayan a prisa, a lo mejor los alcanzan, y ellos se fueron, y ella después los sacó, ¿cierto?, por un cordel, con un cordel largo, ¿sí? Dice que lo sacó porque ella vivía como en un monte, y lo sacó. Entonces ellos le dijeron, váyanse a un monte, no se vayan todavía 3 días para que ellos no los alcancen, y ellos se fueron. Entonces estuvieron allí, después se fueron a Josué, le contaron, y ella antes hizo una promesa, le dice, así como yo he tenido misericordia con ustedes, tengan misericordia de mí y de mi familia. Entonces ellos le dijeron, mira, ese mismo cordón, ¿cierto? Déjalo en la puerta, en tu casa, pero toda tu familia tiene que estar adentro de la casa, toda la familia. Los que si alguno está afuera, no va a ser culpa de nosotros si lo matan, todos tienen que estar adentro. Entonces cuando ellos vinieron y derribaron las murallas y mataron a todos ellos, a Rahab, y toda su familia fue salva. Había un cordón que visualizaba que esa era la casa de ella, y estaban todos adentro, porque Dios hizo misericordia con ella, porque ella también decía, todo el pueblo, toda esta ciudad tiene temor de Dios, porque todos saben cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios hizo milagros. Ya ella tenía conocimiento de eso, pero la Biblia dice que en hebreo se menciona también a Rahab, se menciona y dice Rahab la ramera, pero ya no fue ramera, ya no era ramera. Y entonces la Biblia dice que ella se casó con un judío que se llama Salmón. Entonces de Salmón con Rahab tuvieron a Boz, ¿cierto? Y Boz se casó con Ruth, ¿cierto? Y de Boz con Ruth tuvieron a Obed, y Obed a Isaías, papá de David, y Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces de ahí viene la generación de Jesús. Como si supieras cómo Dios puede hacer las cosas. Y a veces dice uno, no, yo no soy de linaje, yo no pertenezco a la iglesia, yo no tengo que hacer muchos ritos, muchas cosas. A veces le piden muchos ritos a la gente, pero si supieras lo que Dios tiene preparado para ti, si supieras lo que Dios tiene preparado, ¿cierto? Lo que Dios ha preparado para ti, si supieras como Dios es un Dios de misericordia, si supieras como Dios tiene algo para ti, tiene un propósito para ti, solamente está que tú te acerques al Señor, que tú vengas al Señor, igual que Jonás, pero Jonás se acercó a Dios, le pidió perdón y cumplió el propósito de Dios. También en José, sí, también se cumplió, sí, le quitaron la túnica de colores, no importa, pero Dios le tenía un manto real. A nosotros también, tal vez alguien te ha quitado la túnica de colores, que son los dones, son los talentos. Hay gente que te quiere quitar por envidia, pero Dios recuerda que es tan manto real, o sea, digamos, los talentos, los dones aquí en la tierra son temporales, es servir a Dios, sí, hay que servir a Dios, pero son temporales, porque allá en el cielo tenemos un manto real. Si supieras cómo Dios te ama. Y también esta mujer, Rahab, ¿cierto? Rahab, ¿cierto? Ella, en la condición que ella tenía, pero ella también temió a Dios, cuidó a esos espías, los cuidó, los guardó, los protegió para que no los matasen, y Dios de ella hizo una gran nación. Por eso, si supieras cómo Dios hace las cosas, a veces creemos que Dios no puede hacer nada, dice, yo no sirvo para nada, yo ya estoy perdido, yo ya no tengo vuelta que darle, pero eso es mentira.
Si supieras que Dios tiene propósitos con tu vida, si supieras como la mujer samaritana, ¿cierto? La mujer samaritana, si supiera que a lo mejor dirás, ya, tuve 5 maridos, tengo vergüenza, pero si supieras que Dios te va a dar el agua viva, el agua que va a llenar, Dios va a sanar tu corazón, va a sanar tus heridas, si supieras lo que Dios va a hacer, amén. Bendito sea el Señor. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Padre, gracias Señor, Dios mío. Gracias Señor por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra. Si supieras cómo Dios está haciendo cosas, si supiéramos cómo Dios va a hacer la obra, Señor. Si supieras, Señor, Dios mío, a veces no entendemos, solamente tenemos que amarte, honrarte, Señor, obedecerte, Dios mío, seguir adelante, pasar este desierto, pasar cosas, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.